que lean el libro de Lucas capítulo 8, desde el verso 30 al 34, que fue que estudiamos el lunes. Hoy vamos a seguir los versículos que siguen. Un poquito para aquellos que no se conectaron, quizás seguir la secuencia. Para aquellos que se conectaron se va a hacer más fácil seguir la secuencia. Yo dar mucho para atrás, pues entonces me atraso mucho y no quisiera atrasarme. Saben que estamos haciendo un estudio. Lo que estamos haciendo con el libro de Lucas, desde que empezamos, es estudiando, un análisis de estudio del libro de Lucas. Así que hoy, si Dios se lo permite, vamos a seguir donde nos quedamos, y antes de empezar a estudiar vamos a orar. Oramos. Amantísimo Padre que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. En este momento, Señor, estoy ante tu presencia para pedirte que al leer tu palabra, y los demás hermanos en cada hogar que están conectados a través de Zoom, que han de leer también tu palabra, te quiero pedir, Señor, la misma petición para cada uno de ellos, que al leer tu palabra, por favor, Jehová, nos cubra bajo tu manto de inteligencia y sabiduría para poder comprender y entender tu bella y hermosa palabra. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, nos dice la palabra de Dios en el libro de Lucas, capítulo 8. Vamos a leer el verso 35. Dice, la gente salió a ver lo que había sucedido. Al llegar donde estaba Jesús, hallaron al hombre de quien había salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su sano juicio, y tuvieron miedo. Ya analizamos eso. Vamos ahora al verso 36. Los que habían visto le contaron cómo había salvado a aquel endemoniado. Así que dice el verso 36, los que habían visto, o sea, los que vieron cómo sucedieron los eventos. Aquí dice los que habían visto en plural, no está en singular, no dice el que había visto, sino que muchos vieron, los discípulos vieron, parte de la comunidad de la región también vieron toda la escena desde que empezó, desde que Jesús llegó a tierra, desde que los demonios fueron a donde Jesús, desde que cayó de rodillas el endemoniado, cuando Jesús se le hizo la pregunta, cuando ellos hablaron, cuando los demonios le pidieron a Jesús, le rogaron en el verso 31, donde los demonios rogaron a Jesús, Jesús le concede la petición. Todo eso hasta que trajeron la ropa, el hombre estaba a los pies de Jesús y contaron todo. O sea que aquí vemos el testimonio. No olvide que la palabra de Dios será predicada por el testimonio. Dice la palabra de Dios a la ley y al testimonio. Si no habláis conforme a esto, está en tiniebla, en pocas palabras, no le ha amanecido, que es la palabra adecuada. Así que contaron todo. Es nuestro deber, iglesia, contar lo que Jesús ha hecho con nosotros. Es nuestro deber contar lo que Jesús ha hecho con los demás, testificar. Hay poder cuando alguien testifica del nombre de Jesús, cuando alguien testifica del poder de Jesús, cuando alguien testifica de la gracia de Jesús, cuando alguien testifica en realidad de la misericordia de Jesús, hay poder. Así que en el verso 36 lo que encontramos, eso es la testificación de lo que sucedió. Y dice entonces el verso 37, entonces la gente de la región rogaron a Jesús que se fuera de allí. Así que aquí encontramos la segunda petición que encontramos en este relato, vienen de la gente que le ruegan a Jesús, la misma palabra que aparece en el verso 31, o sea, aquellos que están llevando que están anotando apunte, encontramos la misma palabra, rogaron a Jesús. Pero aquí quienes están rogando no son los demonios, aquí quienes están rogando son la gente, pero el ruego que hay aquí no es para que Jesús se quedara en el lugar. La súplica que hay aquí es para que Jesús se fuera de la ciudad, o sea, rogándole para que Jesús se retirara del lugar. Sigue diciendo. Así que le rogaron a Jesús para que se fuera de allí porque tenían gran temor. Así que aquí vamos donde nos quedamos. Aquí la razón por la cual ellos le piden a Jesús es ¿por qué? Porque tenían temor. Tenían temor de que Jesús se quedara. Tenían miedo. Así que la presencia de Jesús a ellos le causaba miedo. Pero en ningún momento la presencia del endemoniado le causaba miedo. Muy importante analizar esto, porque en ningún momento ellos hicieron que el endemoniado se fuera de la región. En ningún momento cuánta diablura y cuántas cosas ilícitas hacía
el endemoniado, en ningún momento lo expulsaron de la región, en ningún momento le suplicaron que se vaya, en ningún momento lo montaron en una barca para que se fuera, porque vemos que aquí ellos no tenían autoridad ni derecho para que el endemoniado se fuera, porque el endemoniado tenía autoridad y derecho para hacer y deshacer. O sea, cuando el Satanás toma posesión de algo y la persona le permite, entonces la persona no tiene el poder para decirle que Satanás se vaya, porque le ha permitido que tome el control y que tenga la autoridad. Así que en ningún momento ellos le pedían al endemoniado que se fuera, pero a Jesús le rogaron que se fuera por el temor. Así que aquí hay un temor por la presencia de Jesús y por la presencia del endemoniado, no había un temor. ¿Ve la diferencia? O sea, temor porque el Hijo de Dios estaba en la región y por lo que había hecho, pero no temor por la presencia del endemoniado. Es muy importante analizar esto. Por eso es que me encanta el texto bíblico, me encanta analizar la palabra de Dios. Aquí vemos de que ellos, al no conocer a Jesús, en realidad porque no sabían quién era Jesús, entonces le piden a Jesús que se vaya porque su interés, su negocio estaban en juego, y pensaron ellos que la gente iba a hacer una revuelta en contra de Jesús, y para evitar un conflicto bélico o una guerra civil en la región en contra de Jesús, entonces ellos le piden, le ruegan, le suplican a Jesús que por favor Jesús se vaya. Así, ¿y por qué era la razón que ellos querían que Jesús se fuera? Por el temor, miedo. Miedo, no un miedo, un temor. Saben que la Biblia le dice que uno tiene que temer a Dios, pero no es un temer de, estoy temblando, ay Dios mío. No, no, ese no es el temor que Dios quiere que uno le tenga a Él. Es un temor de respeto. Así que hay una gran diferencia, respeto. Entonces, este temor no es un temor que ellos tenían de respeto a Jesús, sino un temor, vete de la ciudad. Estoy haciendo un análisis para que usted me entienda el ruego de ellos. Aquí entonces vemos que cuando ellos le ruegan a Jesús que se fuera de allí, porque tenían gran temor, dice la palabra gran temor, no temor, o sea que había un temor grande que invadió su mente, así que Satanás lo que bregó ahora con la mente de esas personas y le creó un temor para que ellos le pidieran a Jesús que se fuera, porque la presencia de Jesús amenazaba a Satanás. Muy importante esto. La presencia de Jesús hacía que lamentablemente Satanás estuviera en pánico y en miedo, porque si Jesús estaba más tiempo allí, pues iba a sacar a más demonios, porque había más personas que tenían el espíritu de Satanás. Así que, y dice aquí, y él subió en la barca, o sea que él subió, o sea que si leemos el verso 31, solo analizamos, los demonios le ruegan, Jesús le concede, en el verso 38 vemos hay una súplica y Jesús le concede también. Así que hay dos súplicas en esta historia donde Jesús la concede, donde Jesús la permite, que los demonios le piden a Jesús que no lo tire al abismo, que no lo mande al abismo, que lo mande a los cerdos, y Jesús le concede la petición y lo manda a los cerdos. Conocemos la historia, los cayeron al lago y se ahogaron. Ahora aquí la gente por temor va donde Jesús, le pide y le ruega que Jesús se vaya, entonces Jesús se va, se monta a la barca y se va. Así que Jesús concede también la petición a ellos y Jesús se va sin ningún problema, no entró en disputa ni entró en conflicto, sino que Jesús fue en ese momento obediente, porque eso es lo que le están pidiendo, y Jesús se monta y se va. Verso 38 dice la palabra de Dios. El hombre de quien habían salido los demonios le rogó, la tercera súplica. Muy importante esto, si usted está anotando, muy importante, por favor anote, tercera súplica. Y usted puede hacer un desglose, primera súplica, quiénes la hicieron, por qué la hicieron, porque Jesús se la concedió, lo explicamos, lo analizamos ya anteriormente, y Jesús se la concedió. La segunda súplica, de dónde viene y por qué viene, lo hemos analizado y Jesús se la concede. Ahora tenemos la tercera súplica, la número 3. Dice, el hombre de quien habían salido los demonios, el hombre no da nombre. O sea, el hombre en el sentido indefinido, no dice el nombre de qué, pero sí un hombre que Jesús había hecho un milagro. Así el hombre de quien habían salido los demonios le rogó, o sea, le rogó, le suplicó que le permitiera ir con él. Pero Jesús, ¿qué dice? Pero Jesús lo despidió diciendo, vuélvete a tu casa. O sea, Jesús lo despidió diciendo, vuélvete a tu casa. En pocas palabras, no le concede la petición.
Ve qué bella la historia, qué interesante esta historia, donde dos peticiones anteriores Jesús se la concede, pero esta petición que un hombre transformado, un hombre que es totalmente diferente, un hombre que estaba a los pies de Jesús, un hombre que ya era como un discípulo de Jesús, un hombre que ahora iba a testificar de Jesús, un hombre que ahora iba a predicar de Jesús, un hombre que ahora iba a decir lo que Jesús en realidad había hecho, si él quería seguir con Jesús para seguir viendo cosas que Jesús hacía, pero vemos que ahora Jesús le dice, vuélvete, mira, qué bello. Pero Jesús le dice, pero vuélvete a tu casa. Ahora, ¿por qué Jesús no le concede la petición a este endemoniado? Déjeme decirle que la única persona que era un testimonio vivo para representar a Jesús en esa región era este hombre. Así que el representante que Jesús tenía en esa región era así. Jesús lo dejó como representante. ¿Usted cree que cuando Jesús se fuera, usted cree que este demonio iba a volver, perdón, me corrijo, que este hombre iba a volver a hacer lo que hizo? No, no iba a volver a hacer lo que hizo, porque había aprendido la lección. Sabía que a los pies de Jesús iba a alcanzar la victoria, que a los pies de Jesús iba a alejar los demonios, iba a alejar la realidad a Satanás. Y Jesús lo dejó sólido. Jesús sabía lo que estaba haciendo. O sea, no es que si Jesús iba con Jesús, iba a estar entonces al lado de Jesús siempre y entonces iba a alcanzar la victoria. Y si no estaba con Jesús y se quedaba, pues entonces estaba a merced fácilmente de los demonios y que iba a caer otra vez en la misma situación. Entonces diríamos, entonces aquí Jesús entonces sería partidario de que se quedara y que cayera en la tentación y volviera a los demonios otra vez a tener posesión de él. No, Jesús sabe lo que hace, Jesús sabe lo que hizo. Déjame decirte algo, iglesia, que me escucha, hermanos y hermanas que me están escuchando. Jesús sabe lo que está haciendo. Jesús no ha dejado este mundo a la deriva, no te ha dejado a ti a la deriva. Jesús está en control de usted, está en control de su iglesia, está en control de su pueblo. Esto no está pasando cosas al azar, no. Jesús está en control hoy, mañana y siempre de su iglesia. Y Jesús ha dejado al Espíritu Santo que nos guía a toda verdad y nos guía a la patria celestial. Y entonces el endemoniado me corrijo otra vez, el hombre de quien habían salido los demonios, ¿verdad? Estaba en realidad custodiado y cuidado por los ángeles de Dios. Así que Jesús le dice al hombre, de quien habían salido los demonios, vuélvete a tu casa y cuenta las grandes cosas que Dios ha hecho contigo. Qué cosa más bella. No, vuélvete a tu casa, ve a donde tu padre o donde tu madre o donde tu esposa o tus hijos. Ve eh, a tu casa, o sea, ve a tu familia. Si tenía esposa, si tenía hijos, si tenía padres, si tenía madre, si tenía hermanos, ve a tu hogar, ve allá, porque antes no podía ir a tu hogar, no podía entrar, no podía compartir, no podía estar con ellos como hermano, como hijo o como esposo o como padre, no podía compartir. Pero ahora, gracias al Espíritu Santo, o sea, gracias a Jesús, ahora él podía entrar a su casa libre, con felicidad, con gozo, y ahora sentarse a la mesa y escuchar y compartir con sus familias. ¿Gracias a quién? A Dios. ¿Gracias a quién? Gracias a Jesús. Ese es el plan que Jesús hizo con él. Y ese es el plan que Jesús también hace con nosotros, contigo y conmigo. Lo hace constantemente para que nosotros estemos representando dignamente a Dios en todo momento. Que cuando yo vuelva a mi casa, cuando yo salgo de mi casa y yo vuelva a mi casa, vuelva con el Espíritu Santo. Que no permita que la tentación en la calle invada mi mente y no vuelve el hombre que salió. ¿Cuántas personas salen de su casa y no, el que entra a su casa de nuevo no es el mismo? Porque por la tentación no fueron tentados en el proceso de la trayectoria cuando salieron de sus casas. Algo vieron, algo escucharon, algo hicieron que lamentablemente cayeron en la tentación, ya sea que se acostaron con un hombre, con una mujer, ya sea que hicieron cosas ilícitas, ya sea que quizá hicieron chanchullo en el trabajo, ya sea que posiblemente metían la mano donde no tenía que meterla, ya sea que hicieron algún fraude, algo. Y muchas personas, lamentablemente, muchos cristianos, no vuelven como salieron. Pero déjame decirte algo, 7 veces cae el justo y 7 veces se levanta en el nombre de Dios. Y Dios quiere que usted vuelva a su casa
y usted represente a Dios. La razón por la cual Dios desea que yo vuelva a mi casa y Él permite que yo vuelva a mi casa es para que yo represente dignamente a Dios. Así que, iglesia que me escucha, no permita que cuando usted salga de sus casas no vuelva el que salió. Haga todo lo posible para que cuando usted salga de su casa, usted salir con la frente en alto, humillado siempre con Cristo Jesús, y cuando usted vuelva a volver con el Espíritu Santo, abrazado del Espíritu Santo, y le dé ese saludo a su esposa y a sus hijos y a sus hijas, y cuando usted se siente a comer, dígale: Señor, gracias, porque salí en tu nombre y regresé en tu nombre. Amén. Aleluya, gloria a Dios, porque somos hijo e hija de Dios. No somos hijos de este mundo, no somos hijos del diablo, ni representamos al diablo. ¿Representamos quién? A Cristo Jesús en todo momento. Jesús le dice no, me encanta. En pocas palabras le dijo que no. No aparece un no literal. La NO no aparece, pero está ahí infiltrada. Vamos. O sea, a los dos anteriores se la concede, pero a este no se la concede. Uno diría: pero espérate, Señor, ¿cómo es la cosa? Así es que Dios obra, un camino misterioso. A veces le pedimos y Él siempre va a contestar, sí o no, pero contesta. Alguna vez me dijo, a veces contesta, espera. Cuando Jesús te dice, te pone un espera, es contestándote que espere una respuesta. O sea, si Jesús siempre contesta, sí o no, eso no es. Y la espera es parte de la respuesta que está contestando. Así que Jesús se le contestó. Jesús no le dijo: déjame pensarlo, espérate, si va conmigo o no va conmigo, espérate, déjame si te conviene que tú vengas conmigo. Ahí, si va conmigo, entonces ¿quién se va a quedar en esta región? Pues si te queda en la región, entonces puede hacer que caiga otra vez. Jesús no tuvo que pensarlo, Jesús no tuvo que analizarlo. Nosotros, cuando nos hacen preguntas, a veces uno tiene que calcular y pensar a ver cómo va a responder. ¿Por qué? Porque no conocemos toda la materia, no conocemos todo el argumento, tampoco no somos omnisapientes, así es que a veces cuando nos preguntan tenemos que analizar cómo vamos a responder. Pero aquí Jesús, como es omnisapiente, de antemano sabe todas las cosas, conoce toda la materia, conoce toda la respuesta, conoce todo, así que automáticamente Jesús no tuvo que pensar y le dijo: vuélvete a tu casa. Qué bello, vuélvete a tu casa. Así que en pocas palabras Jesús le dice: ve a tu casa y cuenta todo, habla, predica de la gracia, predica del amor. Ahora, cuando él fuera a su casa, ¿de qué iba a hablar? ¿De qué él iba a hablar? ¿Qué es lo que él tenía en su boca? ¿Qué es lo que tenía en su mente? ¿Qué es lo que tenía en su corazón? ¿Qué había en su corazón? No había gozo en su corazón, no había felicidad en su corazón, en su ser, porque era un ser transformado. ¿Por quién? Por Cristo Jesús, por el poder de Cristo Jesús. Simplemente con una palabra Jesús lo transformó, Jesús lo cambió. Con una palabra simplemente esta persona volvió a ser la persona que anhelaba ser. ¿Cuántos años habían pasado que este hombre quería ser lo que en realidad era antes, pero no podía hacerlo porque no tenía el poder, no tenía la facultad, no había una persona en la región que pudiera sanarlo? Así que cuando Jesús se monta a la barca que va a esa región, va porque tiene en su agenda el endemoniado, sacarle el demonio a esa persona. Esa es su agenda. Déjame decirte, iglesia que me escucha, Jesús tiene en su agenda bendecirte hoy. Jesús tiene su agenda, tocar tu puerta de tu casa, entrar a tu casa, cenar contigo. Dice la palabra de Dios: Jesús está a la puerta y llama. Si alguno oye mi voz, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ese es el plan de Jesús constantemente: tocar nuestra vida, tocar nuestros corazones, tocar nuestra mente, para que nosotros dejemos que Jesús entre en todo el sentido de la palabra, y Jesús va a estar con nosotros. Así que automáticamente esta persona que había salido tanto demonio, legiones, ya no estaba solo, sino que Jesús habitaba en su corazón, Jesús habitaba en su mente, y él iba a hablar. ¿De qué él iba a hablar? La pregunta es: ¿de qué él iba a hablar? ¿De qué iba a hablar? ¿De los fariseos, de los saduceos? ¿Iba a hablar de eso? No. ¿De qué iba a hablar? De Jesús. No había otras cosas de que él pudiera hablar que no fuera de Jesús. Yo no sé si usted tiene otras cosas de qué hablar. Yo no sé si usted tiene otra cosa de qué predicar que no es de Jesús. Déjame decirte que lamentablemente está perdiendo tu tiempo. La esencia de todo mensaje es Cristo Jesús. Es más, y dice el Espíritu de Profecía bien claro, que debemos predicar constantemente tema cristocéntrico. ¡Wow! Tema de Cristo, cristocéntrico constantemente, debe ser nuestro tema central. Y él, cuando fue a su casa, de camino hacia su casa, la trayectoria que hace a su casa, él fue un hombre totalmente transformado y guiado por el Espíritu Santo. Y cuando le preguntaban quién le hizo esto, ¿qué él decía a él? Jesús. Amén. ¿Quién te sacó los demonios? Jesús. Wow. Qué lindo te ve. Gracias a Jesús. ¿Y por qué eres diferente? A Jesús de Nazaret. ¿Y quién es ese? A Jesús de Nazaret, mi Salvador, me transformó. Soy diferente gracias a Jesús. Déjame decirte algo, iglesia que me escucha.
Si usted es diferente, lo es, gracias a Jesús. No es gracias a su mérito, porque no hay mérito propio en esto. El ser humano no se puede llevar los bombos y los platillos en esto. Nosotros no tenemos mérito alguno. No hay forma en que yo me lleve los méritos. No tengo mérito alguno. No hay forma. ¿Y quién era yo? ¿Quién era yo? Un ser pecaminoso, haciendo cosas ilícitas. Y gracias al Señor, gracias a Cristo, que me ha transformado, que me ha guiado, soy una persona diferente gracias al Espíritu Santo. Gracias a Jesús, no a mérito propio, gracias a Jesús. Así que si usted hoy es diferente, una mujer diferente, un hombre diferente, ¿es gracias a quién? A Cristo Jesús. Y si usted no es diferente, pero es creyente, pero no diferente, que eso puede pasar, ¿verdad? Y Jesús lo ha dicho y lo estudiamos aquí ya un montón de veces. Si usted no es diferente como era antes de bautizarse, pues entonces el Espíritu Santo no ha habitado en usted. Entonces, lamentablemente, Cristo no ha transformado su vida, porque si no ha transformado su vida, sigue siendo igual. Creyente, pero con la misma conducta. Creyente, con la misma forma. Pues entonces, un creyente sin Cristo. Pero cree en Jesús, pero no tiene a Cristo. Cree en el Espíritu Santo, pero no tiene el Espíritu Santo. Creen en el Padre, pero no tienen al Padre. Cree en los 10 mandamientos y guarda el sábado, lo cree, pero en realidad no tiene a Cristo. Come muy bien, muy limpio, pero en realidad no tiene a Cristo, porque no ha sido diferente, no ha sido transformado. La clave es ser transformado por el Espíritu Santo. Esa es la clave. Cuando vuelva a mi casa, cuando vuelva a donde Dios quiere que yo vaya, yo voy a hablar ¿de quién? De Cristo Jesús. Así es que sigue diciendo el texto, vuelve a tu casa y cuenta las grandes cosas, plural, todo aquí plural, grandes cosas. Y uno diría, pero ¿qué fue lo que Jesús hizo? Una sola cosa, que le sacó los demonios. ¿Qué otras cosas más vemos aquí? Porque si Jesús no me hizo una sola cosa, Jesús le hizo una sola cosa, pues entonces, esa sola, pues entonces no puede hablar en plural. Jesús no puede hablar en plural. Yo creo que usted lea conmigo el texto. Si usted está en su casa y tiene su Biblia, Lucas capítulo 8, verso 39. Vuelve a tu casa y cuenta las grandes cosas en plural. O sea, si Jesús nada más le sacó los demonios, pues entonces no puede decir el texto las grandes cosas. Sería la gran cosa. O sea, una sola, la gran cosa que Dios hizo contigo. Pero aquí no dice la gran cosa, aquí dice las grandes cosas. O sea, no solamente Jesús le sacó los demonios, sino también que Jesús le presentó el plan de salvación, el plan de la gracia. Jesús en ese proceso hizo sus maravillas en él, le transformó, lo cambió y él aceptó a Cristo Jesús como su Salvador personal. Él aceptó ser un discípulo de Jesús. Él aceptó ser un embajador de Jesús. Él aceptó ser un representante de Jesús. La pregunta que yo te quiero hacer a ti en esta noche es la siguiente. ¿Acepta usted, anhela usted, quiere usted ser un representante de Jesús? ¿Quiere usted ser una persona que donde usted vaya, usted represente, ser un embajador de Cristo Jesús? Jesús va a hacer grandes cosas en su vida, si así usted lo anhela, si así usted lo quiere, porque Jesús va a hacer maravilla en nosotros. Así que Jesús hizo muchas cosas cuando él estuvo a los pies de Jesús, que solamente lo sabía él y Jesús. Y Jesús le dice, cuenta lo que yo hice contigo. Cuenta todas las cosas que yo hice contigo, una por una, cuéntala. Así que Jesús no aceptó que se fuera con él para que él contara las cosas que Jesús hizo. Así que él se convirtió en el representante de Jesús. ¿Quién era él? Un endemoniado. ¿Quién diría que en la agenda de Jesús estaba que una persona endemoniada iba a representar a Jesús? Dios mío, ¿quién diría eso? Jesús. Jesús. Porque Jesús obra así. Yo quisiera que usted mirara su pasado antes de ser cristiano. Mire su vida y usted evalúe la hora. Y usted entonces diga, wow, Señor, gracias, porque ha hecho grandes cosas en mi vida. Y si Dios ha hecho grandes cosas en tu vida, ¿para qué dice aquí? Léala, lea conmigo. Diga aquí, cuenta las grandes cosas, cuéntala. Quizá hay cosas que no podemos contarla por ética, y de eso estamos claros. Por ética hay cosas que no la podemos contar, o hay otros que sí cuentan cosas, pero hay otros que por ética no la cuentan. Pero hay cosas que sí la podemos contar.
Hay cosas que sí, en verdad, es bueno decirla por el testimonio que va a ayudar a alguien. Y Jesús dijo, cuéntala, háblala, dila, no te quede callado. O sea, la quiero preguntarte a ti ahora, ¿por qué Jesús no cedió a su petición? ¿Por qué? Para que él contara lo que Jesús había hecho. ¿Por qué Jesús no concedió su petición? Para que él representara a Jesús en esa región. ¿Por qué Jesús se fue y se dio la petición de la persona que le pidió a Jesús que se fuera? Porque Jesús se iba, pero iba a dejar a alguien encargado de él y que iba a representar a Jesús. Amén. ¿Cuánto estudio bíblico dio este hombre? ¿A cuántas personas este hombre le habló de Jesús? Y esas personas creyeron en Jesús. ¿Cuántas personas? Un montón. No sabemos también si Jesús le dio autoridad y poder para hacer milagros. Eso yo no lo sabemos, eso yo no lo sé. Esa hermano lo sabe quién, Dios. Y cuando lleguemos al cielo vamos a ver a este hombre que fue representante de Jesús en esa región y habló a muchas personas de Cristo Jesús. ¿Usted cree que él estaba solo? ¿Usted cree que el Espíritu Santo estaba con él? Claro que sí, el Espíritu Santo estaba con él. Estuvo allí, ¿por qué no está solo? Iglesia, déjame decirte que el anhelo más grande que nosotros debemos tener en esta tierra es que el Espíritu Santo esté con nosotros. Es que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y a todo conocimiento. Sigue diciendo el texto para seguir avanzando. Y él se fue y publicó por toda la ciudad las grandezas que Jesús había hecho por él. Así es que automáticamente él se va y empezó ¿a qué? A contarlo. Verso 40. Cuando Jesús volvió, la gente lo recibió con gozo porque todo lo esperaba. Así es que dice aquí que cuando vemos una gran diferencia en el verso 40, en el verso 37. En un lugar lo rechazaron, en un lugar no lo querían. Verso 37, lo rechazan, no lo quieren. Fuera, vete. Pero en otro lugar dice que cuando se monta la barca y se va y llega al lugar, que aquí dice en el verso 40, cuando Jesús volvió, o sea, vuelve donde estaba, no a la región donde estaban los demonios, sino a la región que estaba antes de llegar a la región donde estaban los demonios. Dice, cuando Jesús volvió, la gente lo recibió con gozo. Ahora, ¿cómo la gente lo recibió? Con gozo. ¿Cómo la gente lo recibió en la región donde estaba el demonio? Sin gozo. Porque no lo recibieron a Raúl. No querían la presencia de Jesús. No hubo un recibimiento de Jesús. Lo que hubo fue un rechazo a Jesús. O sea, que esta región representa a aquella persona que rechazan a Jesús, que conocen que Jesús, saben que Jesús tiene poder porque se le sacó los demonios, ¿verdad que sí? Al endemoniado, pero aún así no lo quieren recibir. Por alguna razón, algún motivo, no lo quieren recibir, ¿verdad? Pero entonces lo opuesto lo encontramos en el verso 40, cuando Jesús volvió, la gente lo recibió con gozo. Ahora yo quiero analizar esto un poco. ¿Cómo la gente lo recibió? Con gozo. O sea, la gente lo estaba esperando, con ansia, anhelaban que volviera. La pregunta que yo quiero hacerte aquí es la siguiente. ¿Usted cree que la gente del versículo 37 que despidieron a Jesús que se fuera, ¿usted cree que en algún momento lo iban a esperar con gozo? No. No, iglesia. Lamentablemente no. Ellos perdían la oportunidad de su vida. Rechazaron a Jesús. Y déjame decirte algo, iglesia que me escucha. Todo aquel que rechace a Jesús y muere en esa acción rechazando a Jesús, perdió para siempre su vida. Perdió. Porque no es Jesús que pierde. Cuando se rechaza a Jesús, no es Jesús que pierde. Y lo vemos y lo analizamos en esta historia. Lo rechazaron, le pidieron que se fuera y Jesús se montó y se fue sin ningún problema. Se fue. Entonces, ¿quién perdía? ¿Jesús o ellos? Ellos. ¿Quién pierde cuando no se representa dignamente a Jesús? ¿La persona que no lo representa o el cielo? La persona que no lo representa es el que pierde. Así Dios quiere que usted no pierda, Jesús quiere que usted gane, que usted sea a una persona digna, que usted lo represente y que usted en realidad alabe y glorifique el nombre del Señor y que usted lo reciba con gozo, lo reciba con gozo. No hay pérdida cuando uno recibe a Jesús, lo que hay es ganancia. El versículo 37 no lo recibieron por pérdida, le dieron más valor a las cosas materiales, le dieron más importancia a las cosas agrícolas y a los animales, a sus bienes, que la bendición de recibir a Cristo Jesús. En el verso 40 vemos que hubieron personas que lo recibieron con gozos, lo recibieron con alegría. Y imagínense usted, ve la diferencia entre una región y otra región, ve la diferencia entre un pueblo y otro pueblo. Así sucede. Así que los del verso 37 representan a aquellos que rechazan a Jesús.
que lo rechazan, no quieren saber de Jesús. ¿Y Jesús lo obligó? No, porque en el verso 37 Jesús no se quedó, ni un minuto más, se fue. Así que la persona que no quiere a Jesús, que hace a Jesús, pues lamentablemente sale de esa persona. Con la persona con su conducta, con su forma de ser, lo que le está diciendo a Jesús, yo no te quiero, pero creo en ti, pero no te quiero, ¿verdad que sí? Entonces, ¿qué hace Jesús? Se aparta. En el verso 40 representa a aquella persona que con ansia anhelan a Jesús. Con ansia creen en Jesús y alaban a Jesús con gozo. Cuando hablamos con gozo es una alegría. Cuando hablamos con gozo es una felicidad. Que cuando Jesús llegó, me quiero imaginar que ellos empezaron a brincar de la alegría. Empezaron a gozarse y a alabar el nombre de Jesús. Empezaron a abrazarle. Porque aquí representa este pueblo que Dios dirige, que con ansia espera la segunda venida de Cristo Jesús. Alabado sea el nombre. Déjame decirte que muy pronto mi Cristo Jesús, tu Jesús, vendrá por segunda vez. Y hay muchos que anhelamos ese momento, que Jesús venga. Yo no sé si estaré vivo cuando Él venga. Yo no sé si usted estará vivo cuando Jesús venga. Pero yo no tengo que esperar a Jesús venir en gloria para yo empezar a gozar, para yo empezar a alabar y glorificar el nombre de Jesús, para yo empezar a imaginarme ese encuentro, esa segunda venida. Porque si no estoy vivo cuando Él venga y muero en Cristo Jesús, déjame decirte que seré resucitado y veré a Jesús como si estuviera vivo, porque me va a levantar. Dice la palabra de Dios que los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que si muero en Cristo, resucitaré primero que aquello que estén vivo. Y entonces, ¿cómo lo voy a recibir? Dice aquí, con gozo. ¿Cómo las personas que han muerto en Cristo, cuando Jesús lo resucite, cómo lo van a recibir? Con gozo. ¿Usted cree que van a estar tristes? Yo quería estar muerto, ¿para qué me resucitaste? No, con gozo, con alegría, con felicidad. Amén. Gloria a Dios, con gozo. Así que nosotros tenemos que estar con gozo constantemente. No hay razón para tener el pico algo molesto y una mirada de tu perro burdó. Que si te me acerca, te devoro. No, los hijos de Dios jamás, con gozo. El que tiene a Jesús tiene el gozo. El que no tiene a Jesús tiene la rabia del pecado. Ya. Para hablar claro, decir, pastor me llamó perro, a nadie ha llamado perro yo acá. No, porque la rabia del pecado es molestia. Una persona que no tiene a Jesús, que tiene la consecuencia del pecado y es la muerte. O sea, la rabia, molesto siempre, por todo está furioso, por todo se molesta, por toda una cosa, pero el que tiene a Jesús está gozoso. Gozoso. Dice que lo recibieron con gozo. La pregunta que yo te hago, ¿usted vive con gozo? Los días que te quedan en esta tierra, los días que te quedan por vivir, ¿usted lo vive con gozo? ¿O está angustiado? ¿O está preocupado? No hay razón para preocuparnos. Tenemos a un Dios grande, un Dios poderoso. Las cosas que usted no puede hacer, déjesela a Dios. Y las que usted le toque hacer, hágala con gozo. Porque si la va a hacer molesto, ¿para qué la hace? Si le va a estar disgustado, ¿para qué la hace? Yo le he enseñado, yo le he dicho a mi esposa y a mis hijas, a mi hija Daila, yo le he dicho un montón de veces que hay dos maneras de hacer las cosas. O con gozo o disgustado. Porque el que hace la cosa obligado la hace disgustado. ¿Usted ha visto una persona que hace una cosa obligado la hace contento? Me están obligando, qué bueno, muy contento. Me están obligando a planchar, obligando a cocinar, me están obligando a trabajar, me están obligando a hacer esto y yo no quiero. ¿Hay gozo? No, no hay gozo, porque hay una obligación, hay una molestia. Dios no obliga a nadie a que le alabe. Dios no obliga a nadie que le represente. Vemos aquí en el texto donde él le pidió a Jesús irse con él y Jesús le dice que no, vete y represéntame. ¿Él se fue molesto? No. ¿Se fue disgustado? Tampoco, porque Jesús le dio una orden y él ejecutó con gozo la orden de Jesús y lo hizo con gozo y con felicidad, porque iba a representar a Jesús, iba a hablar de Jesús, iba a seguir a Jesús, quizá no iba a hablar de Jesús, porque iba a estar con Jesús y era Jesús que iba a hablar, pero en la ausencia de Jesús él iba a hablar. Déjame decirte que él habló más de Jesús que los discípulos de Jesús. Él empezó a testificar de Jesús primero que los discípulos de Jesús. Léalo para que usted vea, analícelo para que usted vea. Él fue de lo primero que los discípulos de Jesús empezó a testificar del amor y del gozo de Cristo Jesús, del poder de Jesús y de la transformación que tiene Jesús, que tiene poder para transformar, no solamente para sacar demonios, sino transformar corazones, cambiar mentes, sanar y hacer milagros, y ese era su trabajo. Y entonces la otra parte, la otra región de Jesús va, que lo recibieron con gozo, y nosotros
Estamos con gozo constantemente, en comunión con Dios, gozoso, gozoso. No se preocupe por la situación que estamos viviendo, Dios está en control del COVID, de vacuna, gozo. Hay personas preocupadas y angustiadas por la vacuna. Pues yo digo, y Señor, ¿y cómo es posible? Dios no ha permitido que estas cosas pasen para que usted esté angustiado. Dios no ha permitido que estas cosas pasen para que usted piense que Dios está en control de la situación de su vida y de mi vida. Dios está en control de cada hijo e hija que tiene en el planeta Tierra. Está en control de usted y de mí. Y en nuestro deber está el gozoso. Lea el texto. ¿Cómo recibieron con gozo? Y cómo nosotros debemos estar con gozo. Gozoso. Y el que está gozoso, ¿cómo está? Así. Yo estoy gozoso. Tengo una molestia. Y estoy gozoso. Eso no. El que está gozoso, ¿cómo está? Qué lindo. Estoy feliz, ¿verdad? Gozoso. Qué cosa más bella estar gozoso. Hay paz en el corazón, ¿eh? Gozoso, qué bello, ¿eh? Y no importa lo que pase, estoy gozoso. Llegará un momento de lágrimas. Sí, a cada quien nos tocará la puerta. La lágrima llegará. Pero eso no quiere decir que uno se le fue la esperanza o se le cayó el mundo encima. Cuando esos momentos lleguen, Dios estará en control de tu vida, estará en control de ti, te va a dar la fuerza de lo harto para que tú puedas soportar las cosas. Y ese momento pasará y llegará el momento siempre de estar gozoso. Y aún en medio de la crisis, en medio de los problemas, Dios está en control. No olvide, Dios está en control. Hoy, mañana y siempre. Gozoso. Dice el texto gozoso. Los del verso en 37 no estaban gozosos, estaban con temor. ¿Ve la diferencia? Estaban con temor y con pánico. Pero del verso 40 estaban gozosos. ¿A quién usted representa? ¿Lo del verso 37 o del verso 40? Yo lo del verso 40. Gozoso. Alabado sea el nombre de Dios. Quiero terminar ya. Cuando Jesús volvió, la gente lo recibió con gozo, porque todos lo esperaban. Todo hemos de esperar los hijos de Dios, el remanente que Dios tiene en esta tierra. Hemos de esperar gozoso a Cristo Jesús. Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que cree en mí no morirá, porque no se refiere a la muerte eterna. El que cree en Jesús, a que cierre los ojos para Jesús está durmiendo y cuando él venga lo va a despertar cuando suene la trompeta. Y junto todo gozoso. Hay razón y hay motivo para estar gozoso. Y ese es Cristo Jesús. Nuestro gozo tiene nombre que se llama ¿cómo? Jesús. Nuestra felicidad tiene nombre. ¿Y cómo se llama? Jesús. Amén. Así que nuestro gozo se tiene nombre. ¿Cuál es? Jesús. Jesús es la razón de mi gozo, de mi vivir, de mi ser. Me pueden dar $1.000.000 y eso no me va a hacer más feliz que Cristo Jesús, porque el $1.000.000 se vaya así, mire, así se va. No hay una cosa que gaste más dinero que el pobre. El rico como que tiene como que una habilidad para conservar, ¿verdad? Pues eso tiene. El pobre recibe 1.000.000 y se le va así. Tantas cosas que tenemos que hacer y regalar y dar, ¿verdad? Pero no, mi gozo no es el dinero. Mi gozo no es mi esposa. Mi gozo no son mis hijas. Mi gozo no es de la sociedad. Mi gozo no es un título, no es el trabajo. Mi gozo no es el pastor. Mi mayor gozo es Cristo Jesús. Mi mayor gozo es alabar y glorificar el nombre de Dios. Que tu mayor gozo en esta vida sea Cristo Jesús. Si yo amo a mi esposa, si una felicidad es un gozo, por mi mayor gozo es Jesús. Si yo amo a mis hijas, y mis hijas pueden tener una alegría, sí, pero mi mayor gozo no son mis hijas, mi mayor gozo es Jesús, porque ahorita se van, ya una, mira, se fue, tengo 3 y hay una que no está conmigo. Y estas 2 ahorita crecen y se van también. Y aquellos que han tenido su hijo, ¿dónde están los hijos? Se fueron. Pero Jesús nunca se va. Y no quiere decir que usted no va a amar a sus hijos, usted ama a sus hijos, pero su mayor gozo, ¿quién es? Cristo Jesús. ¿Sabe cuántas personas han caído en crisis porque sus hijos se van? Porque pusieron toda su esperanza y todo su amor y todos sus gozos en el hijo. Y cuando el hijo se van, se quedan ¿qué? Vacíos. ¿Ve? Pero si usted pone su esperanza en Cristo, ellos cierran la Biblia, ¿verdad? Pero a esas personas del verso 40 pusieron su gozo en Cristo Jesús, no en las cosas regionales, sino en Cristo Jesús. Usted haga lo mismo también. Sea sabio, sea inteligente. Ponga su gozo en Jesús, no en las cosas terrenales, no en las cosas sociales. Lo del verso 37 pusieron su gozo en las cosas sociales y cuando Jesús pasó lo que pasó, vino el temor. Lo del verso 40 pusieron sus gozos en quién, en Cristo Jesús. ¿Verdad que sí? Usted haga lo mismo, por favor, haga lo mismo y represente a Cristo Jesús. El tiempo se me fue.
Vamos a seguir más adelante. Esto, cuando se predica así por Zoom, por el teléfono, a veces te entra en llamada, y entonces uno tiene que, sin querer, ¿verdad? Porque uno tiene que colgar esa llamada para seguir con el tema. Así que de momento usted vio que hubo un vacío en mí, fue que me entró una llamada y tuve que colgar la llamada para seguir en el estudio de el Travel por Zoom. Así que Dios me le bendiga a muchos, que tenga una linda noche, que la paz de Dios sea con ustedes hoy, mañana y siempre. Y no olvide que Jesús sea su mayor gozo y que Dios me lo cuide y me lo proteja en todo momento. Ame a su familia, cuide a su familia, quiera a su familia, proteja a su familia, protégese usted también, cuídese usted también. Está en un momento de cuidarnos y protegernos, pero que su gozo, la raíz de su gozo, tiene nombre y es Cristo Jesús. La razón de su ser es Cristo Jesús. Que Dios te lo bendiga hoy, mañana y siempre. Son mi deseo. Linda noche. Vamos a orar. Oramos. Amantísimo Padre que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. En este momento, Señor, estamos ante tu presencia para pedirte que tu gracia, tu amor y tu poder sea con cada uno de nosotros. Señor, estamos en este momento, en este mundo, para representarte dignamente, para hablar, Señor, y predicar y testificar de la maravilla que ha hecho en nosotros, de los milagros, Señor, que ha hecho en nosotros. Señor, ayúdanos a hacer lo que hizo este hombre que tenía esos demonios, que te representó dignamente. Nosotros, Señor, en el pasado teníamos conducta inapropiada, teníamos cosas que en verdad, si no éramos cristianos, si no te alabábamos, cuántas cosas quizás hacíamos malas, pero hoy en día te representamos dignamente. Cuídanos y protégenos y ayúdanos, Señor, a seguir hacia adelante. En el nombre de Jesús. Amén.